¿Alguna vez te has detenido a pensar en el eco de tus propias decisiones? En esa cadena invisible de causas y efectos que te trajo a este preciso instante, a esta pantalla, a esta voz que ahora escuchas. Solemos vernos como los capitanes de nuestro barco, los autores de nuestra propia historia. Creemos en el bien, en el mal, en el héroe y en el traidor. Pero, ¿y si te dijera que la mayor traición de la historia, el acto que definió el curso de la civilización occidental, no fue una elección, sino un cumplimiento? ¿Y si el hombre cuyo nombre es sinónimo de infamia, Judas Iscariote, no fue el antagonista de la historia, sino el único que, de una forma aterradora y profunda, entendió el guión cósmico? Esta no es una teoría de conspiración. Es la consecuencia lógica de uno de los sistemas de pensamiento más valientes y perturbadores jamás concebidos. Una idea que nació en la mente de un filósofo expulsado, un hereje para su propia gente, un hombre que se atrevió a mirar el universo a los ojos y no ver un rey en su trono, sino una máquina perfecta y eterna. Su nombre era Baruch Spinoza, y su filosofía, si la seguimos hasta sus últimas consecuencias, nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre Dios, la libertad y la naturaleza misma de la realidad. Así que te invito a un viaje a las profundidades de la mente y de la historia. Antes de continuar, haz una pausa. Déjame saber en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo esto. Me fascina ver cómo estas ideas viajan a través del espacio y el tiempo, conectándonos en esta búsqueda. Y si estás en tu celular, dale un empujón a la pantalla hacia arriba, un pequeño gesto que no te cuesta nada y que ayuda inmensamente a que este conocimiento llegue a más mentes inquietas. Ahora sí, prepárate, porque vamos a desmantelar la realidad. Para entender por qué Spinoza vería a Judas de una forma tan radicalmente diferente, primero tenemos que viajar en el tiempo. No a la Jerusalén del siglo I, sino a un lugar mucho más moderno pero igual de turbulento, la Ámsterdam del siglo XVII, la Edad de Oro holandesa. Imagina una ciudad vibrante, un crisol de culturas, un refugio para los perseguidos de toda Europa. Ámsterdam era el centro de comercio mundial, un lugar donde el dinero fluía como el agua de sus canales y donde, hasta cierto punto, las ideas también podían fluir. En este escenario de aparente tolerancia, nació en 1632 Baruch de Spinoza, en el seno de una comunidad de judíos sefardíes. Pero ¿quiénes eran estas personas? No eran una comunidad cualquiera. Eran los descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal por la Inquisición. Habían vivido el trauma del exilio, de la conversión forzada, de la pérdida de todo por sus creencias. Su identidad estaba forjada en la resistencia y en un profundo apego a la ley y la tradición que les había permitido sobrevivir. Llevaban en su memoria colectiva el recuerdo del fuego y la tortura. Por eso, al encontrar un hogar en la relativamente libre Ámsterdam, construyeron una comunidad muy unida, la sinagoga portuguesa, un estado dentro de un estado, con sus propias leyes, su propio sistema de justicia y, sobre todo, una ortodoxia muy estricta. ¿Por qué tan estricta? Porque el miedo seguía ahí. Sabían que su tolerancia en los Países Bajos era condicional. Dependía de que no causaran problemas, de que no ofendieran a sus anfitriones calvinistas. Cualquier desviación, cualquier herejía, podía poner en peligro a toda la comunidad. Era una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Y en esta jaula nació un pájaro que no estaba destinado a cantar las melodías tradicionales. El joven Baruch era una mente brillante, prodigiosa. Se esperaba que se convirtiera en un rabino, un líder para su pueblo. Recibió la mejor educación judía disponible, estudiando a fondo la Torá, el Talmud y a los grandes filósofos judíos medievales como Maimónides. Pero Spinoza leía más. Leía a los filósofos clásicos, a los escolásticos, y sobre todo, leía al hombre que había revolucionado la filosofía una generación antes, René Descartes. Descartes le proporcionó una herramienta nueva y poderosa, la duda metódica y la razón pura. Descartes había dividido la realidad en dos, la mente, res cogitans, y la materia, res extensa. Pero ¿cómo interactuaban estas dos sustancias? Este era el problema que obsesionaba a los filósofos. Spinoza, con una lógica implacable, llegó a una conclusión mucho más radical. ¿Y si Descartes se equivocaba? ¿Y si no había dos sustancias, sino solo una? Una única, infinita y eterna sustancia que lo es todo, a la que podríamos llamar Dios. Oh, y aquí está la genialidad que lo cambiaría todo. Podríamos llamar naturaleza. Deus sive natura.
Dios o la naturaleza. Esta frase es el corazón de todo su pensamiento. Para Spinoza, Dios no era un anciano con barba sentado en las nubes, un rey que juzga, premia y castiga. Ese Dios, el Dios de las religiones tradicionales, era para él un producto de la imaginación humana, una proyección de nuestras propias pasiones, miedos y esperanzas. El verdadero Dios, la verdadera divinidad, era la totalidad de la existencia. Era el universo mismo, con todas sus leyes inmutables y eternas. Las leyes de la física, la química, la biología, la geometría, esas eran las verdaderas palabras de Dios. Dios no está fuera del mundo, Dios es el mundo. Cada galaxia, cada estrella, cada árbol, cada animal, y sí, cada uno de nosotros, no somos creaciones separadas de Dios, sino modos de Dios, como las olas son modos del océano. Una ola no es algo distinto del océano, es simplemente el océano manifestándose de una forma particular en un momento particular. ¿Puedes empezar a ver lo peligroso que era esto en el siglo XVII? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros. Un milagro, por definición, es una violación de las leyes de la naturaleza. Pero si las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, violarlas sería como si Dios se violara a sí mismo. Una contradicción, una imposibilidad lógica. Los milagros relatados en la Biblia, para Spinoza, eran simplemente eventos naturales que la gente de la época no podía explicar. O bien, relatos con una intención moral, no literal. Y si no hay milagros, ¿qué pasa con la resurrección? ¿Qué pasa con la revelación divina en el monte Sinaí? Además, si somos modos de Dios, ¿qué pasa con el alma inmortal? Para Spinoza, la mente y el cuerpo no son dos cosas distintas. Son dos atributos de la misma sustancia. Son dos formas de ver la misma cosa. Tu mente es la idea de tu cuerpo, y tu cuerpo es la manifestación física de tu mente. No hay un fantasma en la máquina. Y cuando el cuerpo muere, cuando esa modificación de la sustancia deja de existir como tal, ¿qué pasa con la mente? Se disuelve de nuevo en el todo. No hay un cielo o un infierno personal esperándote. La inmortalidad no es vivir para siempre después de la muerte, sino vivir una vida en el aquí y el ahora conectada con la eternidad a través de la razón y la comprensión del todo. Estas ideas empezaron a circular. Spinoza, aunque discreto, no podía ocultar su genio. Discutía, preguntaba, ponía en duda las verdades más sagradas. Para los líderes de su comunidad, esto era una bomba de tiempo. Intentaron razonar con él. Le ofrecieron una pensión vitalicia solo para que guardara silencio. Pero Spinoza no era un hombre que pudiera comprarse. Su lealtad no era a la tradición o a la comunidad, sino a la verdad que su propia razón le revelaba. Y así, el 27 de julio de 1656, a la edad de 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam lanzó sobre Baruch de Spinoza el Cherem, la excomunión. Es uno de los documentos más duros y terribles de la historia religiosa. Lo maldijeron con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie se quede con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de distancia, y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. Fue un exilio total. Su familia lo repudió. Sus amigos le dieron la espalda. Se convirtió en un paria, un apestado intelectual y social. Se vio obligado a abandonar Ámsterdam y a ganarse la vida con un oficio humilde, pulidor de lentes. Y aquí hay una ironía casi poética. El hombre que fue acusado de ver el universo de forma incorrecta, se dedicó a crear instrumentos, lentes para microscopios y telescopios, que permitían a otros ver la realidad, tanto la infinitamente pequeña como la infinitamente grande, con una claridad sin precedentes. Mientras pulía el cristal que revelaría los secretos del mundo físico, Spinoza estaba puliendo en su mente el sistema filosófico que revelaría los secretos de la realidad misma. Esta soledad, esta ruptura total con la tradición, fue a la vez su tragedia y su liberación. Libre de todo dogma, de toda lealtad tribal, pudo llevar su lógica hasta el final, sin miedo. Y es en el corazón de esa lógica implacable donde encontramos la clave para entender a Judas. Esta lógica nos lleva directamente al concepto más difícil, y quizás más importante de todo su sistema, la negación absoluta del libre albedrío. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti se resiste a aceptar las respuestas fáciles.
Así que acompáñame a dar el siguiente paso, que es un verdadero abismo. Pensemos en esto por un momento. Si Dios es la naturaleza, y la naturaleza opera según leyes fijas e inmutables, se sigue una conclusión inevitable. Todo lo que sucede, absolutamente todo, es necesario. No podría haber sucedido de otra manera. El universo, para Spinoza, es un sistema perfectamente determinista. Imagina un relojero infinitamente hábil que construye un reloj. Una vez que le da cuerda y lo pone en marcha, cada tic, cada movimiento del segundero, cada giro de cada engranaje, está predeterminado por la estructura inicial del reloj. El reloj no decide hacer tic en el segundo siguiente. Simplemente lo hace, como una consecuencia necesaria de lo que es. Para Spinoza, el universo es ese reloj, y nosotros somos engranajes dentro de él. Pero ¿cómo es posible? Yo siento que soy libre. Ahora mismo, siento que estoy eligiendo decir estas palabras. Tú sientes que estás eligiendo escuchar. Puedo levantar mi mano, o puedo no hacerlo. ¿No es esa la prueba de mi libertad? Spinoza nos diría que esa sensación de libertad es una ilusión poderosa, profundamente arraigada, pero una ilusión al fin y al cabo. Es, en sus propias palabras, el resultado de ser conscientes de nuestras acciones, pero ignorantes de las causas que nos determinan a actuar. Usa una analogía famosa. Imagina una piedra que es lanzada al aire. Si esa piedra, mientras vuela, de repente se volviera consciente, ¿qué pensaría? Sería consciente de su movimiento, de su esfuerzo por seguir volando. No sería consciente de la mano que la lanzó, ni de la fuerza de la gravedad que ya está trazando su inevitable caída. Esa piedra, dice Spinoza, creería que es completamente libre y que persevera en su movimiento por ninguna otra razón que su deseo de hacerlo. Nosotros, concluye, somos esa piedra. Sentimos el deseo de hacer algo, comer, amar, trabajar, traicionar, y llamamos a ese deseo libre albedrío. Pero no vemos la infinita cadena de causas que produjeron ese deseo en primer lugar. Nuestra biología, nuestra educación, el estado de nuestro cuerpo, la conversación que tuvimos ayer, el clima, la posición de los planetas, una red de causalidad tan vasta y compleja que es imposible de rastrear. Esto lo cambia todo. Si no hay libre albedrío, ¿qué pasa con la moralidad? ¿Qué pasa con el bien y el mal? Para Spinoza, estos conceptos no son absolutos. No existen en la mente de Dios o en la fábrica del universo. Son conceptos puramente humanos, relativos a nuestros propios deseos y necesidades. Llamamos bueno a aquello que nos ayuda a perseverar en nuestra existencia, a aquello que nos da alegría y aumenta nuestra potencia de actuar. Llamamos malo a lo contrario, a lo que nos entristece, nos debilita y disminuye nuestra potencia. La música puede ser buena para una persona melancólica, mala para alguien de luto, e indiferente para un sordo. El concepto de bueno o malo no está en la música misma, sino en la relación entre la música y el oyente. Desde la perspectiva de la totalidad, desde la perspectiva de Dios o la naturaleza, nada es bueno o malo. Simplemente es. Un tsunami que arrasa una ciudad no es malo desde el punto de vista del planeta. Es una consecuencia necesaria de las placas tectónicas, la presión del agua y las leyes de la física. Es trágico, devastador, malo para nosotros, los seres humanos que sufrimos sus consecuencias. Pero en el gran esquema de las cosas, es tan solo un evento. Un león que devora a una gacela no es malvado. Está simplemente actuando según su naturaleza, cumpliendo con las leyes biológicas que lo definen. ¿Por qué? Entonces, pensamos que un ser humano que mata a otro es diferente. Obviamente, para nuestra sociedad, es diferente. Debemos impedirlo, castigarlo, no para satisfacer un sentido de justicia cósmica, sino por una razón puramente práctica, proteger el cuerpo social y disuadir a otros. Pero desde la perspectiva eterna de Spinoza, ese acto, por horrible que nos parezca, también fue el resultado de una cadena de causas que lo hicieron inevitable. El asesino no eligió ser un asesino más de lo que la gacela eligió ser devorada. ¿Sientes el vértigo? Esta es una de las ideas más difíciles de aceptar en toda la filosofía. Socava las bases de nuestra justicia, de nuestra religión, de nuestra propia identidad. Si no somos libres, ¿somos meros títeres? Spinoza diría que no. Un títere es movido por hilos externos. Nosotros somos movidos desde dentro, por nuestra propia naturaleza. La verdadera libertad, para él, no es la capacidad de hacer lo que queramos.
lo que él llamaba una libertad de indiferencia, que es imposible, sino algo mucho más profundo, la libertad que viene del conocimiento. Ser libre es entender las causas que te determinan. Es dejar de luchar contra la corriente del universo y, en cambio, comprenderla. La persona que es esclava de sus pasiones, la ira, los celos, la avaricia, es verdaderamente no libre, porque es arrastrada por fuerzas que no comprende. La persona que, a través de la razón, entiende por qué siente lo que siente y por qué actúa como actúa, alcanza la única forma de libertad posible para un ser humano, la de actuar en armonía con su propia naturaleza y con la naturaleza del todo. Es la libertad de la piedra que, en lugar de creer que vuela por su propio deseo, entiende la mano que la arrojó y la gravedad que la guía, y encuentra una especie de paz en la aceptación de su trayectoria. Ahora tenemos las dos primeras piezas del rompecabezas. Un filósofo que ve a Dios como la totalidad de la naturaleza y que niega radicalmente el libre albedrío. La tercera pieza es cómo este pensador se aproximó al texto más influyente de la cultura occidental, la Biblia. Y es aquí donde la figura de Judas comienza a transformarse. Para poder reinterpretar a Judas, Spinoza primero tuvo que desmantelar la forma en que todo el mundo leía la Biblia. En su época, la Biblia era considerada, literalmente, la palabra de Dios. Se creía que Moisés había escrito los primeros 5 libros, el Pentateuco, y que cada palabra, cada coma, había sido dictada por la divinidad. Cuestionar esto no era solo una crítica literaria, era una blasfemia, un ataque directo a Dios y al orden social que se sostenía sobre la autoridad de la Escritura. Y eso es exactamente lo que Spinoza hizo en su obra anónima y explosiva, el Tratado Teológico Político. Publicado en 1670, este libro causó un escándalo monumental. Fue prohibido inmediatamente en casi toda Europa. ¿Qué decía de tan terrible? Spinoza aplicó a la Biblia la misma razón fría y analítica que aplicaría a cualquier otro texto antiguo. Se convirtió, en esencia, en el primer crítico bíblico moderno. Se hizo preguntas que hoy nos parecen obvias, pero que entonces eran revolucionarias. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte al final del Deuteronomio? ¿Cómo es que en los textos se habla de lugares con nombres que solo existieron siglos después de Moisés? ¿Por qué hay tantas inconsistencias, repeticiones y contradicciones en el texto? Su conclusión fue tajante. La Biblia no es un único libro escrito por un único autor divino. Es una antología de textos, escritos por muchos autores humanos a lo largo de muchos siglos, cada uno con sus propias intenciones, su propio estilo y su propia comprensión limitada del mundo. Fue compilada y editada mucho tiempo después de los eventos que narra, probablemente por el escriba Esdras después del exilio babilónico. ¿Significa esto que la Biblia es inútil? No, en absoluto. Pero su propósito, según Spinoza, no es enseñar ciencia o filosofía. No es un manual sobre la naturaleza de la realidad. Quien busca la verdad sobre el universo en la Biblia está buscando en el lugar equivocado. Para eso tenemos la razón y la filosofía. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Spinoza argumenta que su verdadero y único propósito es enseñar una lección moral muy simple: la obediencia a Dios, que se manifiesta en la práctica de la justicia y la caridad. Es decir, amar al prójimo. Todo lo demás, las historias, las leyes ceremoniales, los relatos de milagros, son simplemente el envoltorio, el medio adaptado a la mentalidad y la imaginación de los antiguos hebreos para que pudieran comprender y aceptar este mensaje central. ¿Y los profetas? ¿No eran ellos la boca de Dios? Para Spinoza, los profetas no eran metafísicos ni filósofos. Eran hombres de una imaginación excepcionalmente vívida y de una moralidad intachable. Dios no les hablaba en un lenguaje de verdades eternas, sino a través de imágenes, de símbolos, de parábolas que ellos podían entender y transmitir. La revelación, por tanto, no era un conocimiento superior, sino una certeza moral. Un profeta no sabía más sobre la estructura del cosmos, pero sentía con más fuerza el imperativo de la justicia y el amor. Los milagros, como ya vimos, son explicados de 3 maneras. O bien fueron eventos naturales cuyas causas eran desconocidas para los testigos, como un eclipse, que podría parecer un portento divino, o fueron relatos que se exageraron con el paso del tiempo en la tradición oral, o bien son simplemente alegorías con un fin pedagógico. El relato de Josué deteniendo el sol, por ejemplo, no debe entenderse literalmente, lo que implicaría un caos en todo el sistema solar, sino como una forma poética de decir que tuvo un día excepcionalmente largo y victorioso.
Al hacer esto, Spinoza desarma la Biblia como arma política. En su tiempo, diferentes sectas religiosas usaban citas bíblicas para justificar la persecución, la guerra y la intolerancia. Al decir que el verdadero mensaje es simplemente ama a tu prójimo, y que todo lo demás es relativo y dependiente del contexto histórico, Spinoza estaba abogando por la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. El Estado, argumentaba, no debe legislar sobre la fe o la filosofía de sus ciudadanos, sino únicamente sobre sus acciones. Mientras seas un buen ciudadano y trates a los demás con justicia, eres libre de creer lo que tu razón te dicte sobre la naturaleza de Dios. Este es el método que Spinoza aplicaría a los evangelios. No los leería como la biografía infalible de un ser divino, sino como los testimonios de sus seguidores, hombres que, aunque bien intencionados, interpretaban los eventos a través del filtro de sus propias esperanzas y limitaciones. Y al aplicar esta lente crítica y determinista a la historia de la pasión, la figura de Judas Iscariote ya no puede ser la misma. Ya no podemos verlo como un hombre que, en un acto de maldad y codicia, usó su libre albedrío para traicionar al Hijo de Dios. Ese marco conceptual ha sido completamente demolido. Ahora, con el escenario preparado, con la comprensión de Spinoza sobre la naturaleza como Dios, el determinismo absoluto y la Biblia como un texto humano, estamos listos para hacer la pregunta central. ¿Quién fue, entonces, Judas Iscariote? Si no fue un traidor libre, ¿qué fue? ¿Y por qué? En este sistema aterradoramente lógico, podría ser considerado el único que realmente entendió lo que estaba pasando. Si crees que tienes un amigo o amiga que está listo para cuestionar la realidad, para mirar más allá de las historias que nos han contado, compártele este video. A veces, el mayor acto de amistad es invitar a alguien a pensar. Continuemos nuestro descenso. Continuamos el viaje, adentrándonos aún más en el abismo del pensamiento de Spinoza, para construir la segunda parte de esta exploración. Aquí tienes la continuación, siguiendo la misma estructura épica y detallada, en español latino. El video reanuda con una imagen diferente, una compleja maquinaria de relojería, con engranajes de latón girando en perfecta sincronía. Cada pieza, grande o pequeña, cumple su función para que el todo funcione. La cámara se acerca lentamente a un engranaje específico, aparentemente insignificante, pero sin el cual todo el mecanismo se detendría. Hemos dejado atrás la seguridad del mundo que creíamos conocer. Hemos visto cómo un filósofo exiliado, Baruch Spinoza, demolió los pilares de la religión tradicional y del libre albedrío, presentándonos un universo que es una única sustancia, Dios o la naturaleza, operando bajo leyes eternas e inmutables. Un universo donde cada evento, desde la caída de una hoja hasta el nacimiento de una estrella, es una necesidad absoluta. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos esta lente fría y despiadada a las figuras más sagradas de nuestra cultura? ¿Qué le sucede al personaje central de la historia occidental, Jesús de Nazaret, cuando es observado no a través de la fe, sino a través de la geometría implacable de la razón de Spinoza? La respuesta es tan radical como todo lo demás en su sistema. Para Spinoza, Jesús no era Dios encarnado en el sentido en que el cristianismo lo predica. Esa idea, la de que lo infinito, Dios, puede encarnarse plenamente en lo finito, un hombre, era una contradicción lógica, un absurdo filosófico. Tampiente era un simple profeta como Moisés. Spinoza le reserva un lugar único, un estatus completamente aparte. Para él, Jesús fue el filósofo supremo. Fue la mente más clara, el individuo que, de forma intuitiva y directa, comprendió la verdad más profunda de la existencia, la unión del espíritu humano con la totalidad de la naturaleza, es decir, con Dios. Pensemos en esto. Mientras Spinoza tuvo que escribir cientos de páginas de complejas demostraciones geométricas en su ética para llevar a la mente humana a la comprensión de esta unidad, Jesús, según la interpretación espinosista, la comunicaba a través de parábolas simples y directas. Cuando decía el reino de Dios está dentro de vosotros, ¿no estaba acaso expresando, en un lenguaje accesible para los pescadores y campesinos de Galilea, la idea central de Spinoza de que Dios no es un monarca externo, sino la realidad misma de la que somos parte? Cuando predicaba el amor al prójimo como a uno mismo, ¿no era esa la consecuencia ética directa de entender que el prójimo no es realmente otro, sino una manifestación de la misma sustancia que tú, una ola diferente en el mismo océano? Dañar a otro es, en un sentido muy real, dañarte a ti mismo, dañar al todo.
Spinoza argumentaría que Cristo percibió directamente lo que los demás solo podían entender a través de la fe o de la superstición. Los otros profetas del Antiguo Testamento hablaban de Dios en términos de un rey, un legislador, un padre, usando metáforas políticas y familiares. Jesús, en cambio, hablaba de una relación de inmanencia, de una presencia directa de Dios en el mundo y en la mente humana. Spinoza diría que la sabiduría de Dios tomó naturaleza humana en Cristo, y que Cristo fue el camino de la salvación. Cuidado, esta frase suena muy cristiana, pero Spinoza la está redefiniendo por completo. La sabiduría de Dios no es una segunda persona de la Trinidad, sino la comprensión racional de la estructura del universo. Tomar naturaleza humana en Cristo no significa una encarnación milagrosa, sino que la mente de un hombre, Jesús, alcanzó la máxima comprensión posible. Y el camino de la salvación no es ser salvado del pecado original para ir a un cielo post-mortem, sino ser salvado en esta vida de la esclavitud de las pasiones, del sufrimiento que proviene de la ignorancia, para alcanzar el estado que Spinoza llama el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. ¿Y qué es este amor intelectual de Dios? Es el estado más elevado de la existencia humana. No es una emoción, no es arrodillarse a rezar. Es un estado de pura comprensión. Es la alegría serena que surge de entender tu lugar en el universo, de verte a ti mismo como una parte necesaria y eterna del todo. Es ver el mundo sub specie a eternitatis, bajo la perspectiva de la eternidad. Es, finalmente, amar el orden necesario de las cosas, incluso cuando nos trae dolor, porque entendemos que no podría ser de otra manera. Es la libertad suprema que nace de la aceptación total de la necesidad. Spinoza creía que la esencia de la mente de Cristo estaba constituida por este amor y esta comprensión. Por eso, para él, la mente de Cristo es, en cierto sentido, eterna. No como un alma personal que sobrevive, sino como la verdad misma que él comprendió, una verdad que siempre ha sido y siempre será. Ahora, si Jesús fue este pináculo de la comprensión humana y su destino era enseñar este camino hacia la liberación a través de la razón y el amor, ¿por qué su vida terminó de forma tan brutal? ¿Por qué fue crucificado? Aquí, el determinismo de Spinoza entra en escena con una fuerza arrolladora. La crucifixión no fue un accidente. No fue un plan divino en el sentido tradicional de un Dios que envía a su Hijo a ser sacrificado para perdonar los pecados de la humanidad. Esa idea, para Spinoza, sería indigna de un Dios perfecto. ¿Qué clase de rey justo exige el sufrimiento de un inocente para perdonar a los culpables? No, la crucifixión fue una necesidad lógica. Fue la colisión inevitable entre una idea radicalmente avanzada y un mundo que no estaba preparado para recibirla. Imaginemos el contexto histórico de la Judea del siglo I. Era un polvorín. Estaba bajo la ocupación del Imperio Romano, una potencia militar brutal. Dentro de la sociedad judía, había múltiples facciones en conflicto. Los saduceos, la aristocracia sacerdotal que colaboraba con Roma para mantener el poder. Los fariseos, los estudiosos de la ley que gozaban de gran influencia popular. Los esenios, grupos monásticos ascéticos, y los celotes, los revolucionarios que abogaban por la violencia para expulsar a los romanos. La mayoría del pueblo judío esperaba a un Mesías. ¿Pero qué tipo de Mesías? Esperaban un rey guerrero, un libertador político, un nuevo David que restauraría el reino de Israel y humillaría a sus enemigos. Y en medio de este caos de pasiones políticas y esperanzas mesiánicas, aparece un hombre de Nazaret que dice: «Mi reino no es de este mundo». Un hombre que predica el amor a los enemigos, poner la otra mejilla, y que la verdadera liberación no es política, sino espiritual. Para las autoridades romanas, cualquier líder carismático con seguidores era una amenaza potencial para el orden, un posible instigador de revueltas. Para las autoridades religiosas judías, era un blasfemo. Desafiaba su interpretación de la ley, perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer. Se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre y hablaba con una autoridad que no provenía de su linaje o de su formación rabínica, sino de sí mismo. Desde una perspectiva espinosista, cada actor en este drama estaba determinado a actuar como lo hizo. Poncio Pilato, el gobernador romano, no actuó por una maldad intrínseca, actuó por pragmatismo político. Su principal objetivo era mantener la paz y evitar un levantamiento durante la Pascua, una época de gran fervor nacionalista. La crucifixión de un predicador problemático era, desde su punto de vista, un mal menor para asegurar la estabilidad. Los sumos sacerdotes, Caifás y Anás,
No actuaron por simple envidia. Actuaron para preservar la estructura de su nación y su religión, que veían amenazada por las enseñanzas de Jesús. La multitud que gritó, «Crucifícalo», no era una turba de monstruos. Eran personas movidas por sus pasiones, su decepción ante un Mesías que no cumplía sus expectativas políticas, y manipuladas por sus líderes. Cada uno de ellos era una piedra voladora que creía ser libre, pero cuya trayectoria estaba dictada por las fuerzas de la historia, la política y la psicología humana. El destino de Jesús, por tanto, estaba sellado. Su mensaje de amor universal y razón pura era como una chispa cayendo en un barril de pólvora de ignorancia, miedo y odio. La explosión era inevitable. La crucifixión fue la consecuencia matemática de la suma de todas estas fuerzas. No fue un sacrificio para apaciguar a un Dios iracundo, sino la demostración trágica de lo que sucede cuando la verdad se enfrenta a la pasión humana no iluminada por la razón. Pero para que esta consecuencia necesaria se materializara, se necesitaba un mecanismo. Se necesitaba un catalizador. La cadena de causalidad requería un eslabón final que conectara a Jesús con las autoridades. La historia nos ha dado un nombre para ese eslabón, un nombre que durante 2 milenios ha sido sinónimo de la más abyecta traición. Y es aquí donde nuestra investigación da el giro más audaz y nos obliga a mirar directamente al personaje de Judas Iscariote. Si el destino de Jesús estaba inscrito en la lógica del cosmos, si su muerte era tan inevitable como la salida del sol, entonces el acto que condujo a esa muerte también tenía que ser inevitable. Y aquí es donde la perspectiva de Spinoza nos obliga a hacer una pregunta que la mayoría nunca se ha atrevido a formular. ¿Fue Judas un traidor que eligió el mal? ¿O fue un instrumento necesario del destino, una pieza en el engranaje cósmico tan esencial como el propio Jesús? Para Spinoza, la respuesta es clara y escalofriante. Judas no tuvo elección. Su acto no fue un acto de libre albedrío, sino el cumplimiento de su propia naturaleza dentro de la cadena infinita de causas y efectos. Esto es increíblemente difícil de asimilar. Toda nuestra cultura se basa en la condena de Judas. Dante lo coloca en el círculo más profundo del infierno, siendo masticado eternamente en una de las 3 bocas de Lucifer, junto a Bruto y Casio, los traidores de César. Es el arquetipo del mal, pero Spinoza nos pide que dejemos de lado nuestras pasiones, nuestro juicio moral, y que miremos la situación con la fría objetividad de un geómetra. En un universo determinista, la culpa es un concepto sin sentido. Culpar a Judas por su traición sería tan ilógico como culpar a un río por inundar un pueblo. El río no elige desbordarse, simplemente sigue las leyes de la hidrodinámica y la gravedad. De la misma manera, Judas no eligió traicionar, actuó según la suma total de las causas que lo constituyeron. Entonces, ¿qué significa la afirmación central de nuestra investigación? Que Judas fue el único que entendió el destino de Jesús. Ciertamente, no significa que Judas se sentara a tomar un café con Jesús y le dijera: «Comprendo tu papel filosófico como pináculo de la razón humana y mi rol necesario como catalizador de tu inevitable colisión con las pasiones del mundo». Eso sería absurdo. El entendimiento aquí no es un acuerdo intelectual o una empatía emocional. En el lenguaje de Spinoza, entender significa algo mucho más fundamental. Es actuar en conformidad con la necesidad. Judas entendió el destino de Jesús de la única manera que un modo finito puede entender el todo, cumpliéndolo. Él fue la encarnación de la necesidad de la traición. Comparemos a Judas con los otros discípulos. ¿Qué estaban haciendo ellos en los momentos cruciales? Estaban dominados por lo que Spinoza llamaría ideas inadecuadas y pasiones. Tenían una comprensión confusa y mutilada de la realidad. Pedro, por ejemplo, en la última cena, proclama con vehemencia que nunca abandonará a Jesús, que dará su vida por él. Unas horas más tarde, niega conocerlo 3 veces, por miedo a ser arrestado. Pedro está siendo arrastrado por sus pasiones. Primero, un amor jactancioso y orgulloso. Luego, un miedo abyecto a la muerte. No entiende la necesidad de lo que está sucediendo. Lucha contra ello, intenta evitarlo, y al final es superado por el miedo. Su negación es un acto de no comprensión, un intento de escapar de la realidad inevitable. Los demás discípulos, a excepción de Juan, huyen de Getsemaní. Su reacción es de pánico, de confusión. Su Mesías, el que creían que los llevaría a la gloria, está siendo arrestado como un criminal común. Su visión del mundo se está desmoronando. No comprenden. Incluso después de la resurrección, Tomás duda. Necesita la prueba física,
meter sus dedos en las llagas, porque su mente no puede procesar un evento que no encaja en su comprensión limitada de la realidad. Todos ellos, en su amor, su miedo, su lealtad y su duda, demuestran que no comprenden el guión. Están reaccionando a los eventos, siendo arrastrados por ellos, en lugar de ser los agentes conscientes de su necesidad. Y luego está Judas. La narrativa tradicional, especialmente en el Evangelio de Juan, le atribuye un motivo simple: la codicia. Se dice que era el tesorero y que robaba de la bolsa común, y que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Para Spinoza, este motivo, incluso si fuera cierto, sería solo la causa superficial, la racionalización de un acto mucho más profundo y necesario. La codicia sería simplemente la pasión particular que la naturaleza utilizó para mover a este engranaje específico. Pero el acto en sí trasciende el motivo. Judas hace algo que ninguno de los otros hace: actúa. Toma una decisión que, aunque vista como una traición, es proactiva. Él es el que va a las autoridades. Él es el que pone en marcha el mecanismo final. Mientras los otros duermen, dudan o huyen, Judas ejecuta la pieza clave que permite que el resto del dominó caiga. En este sentido, su acción está en perfecta sincronía con la necesidad del momento. Él es el instrumento preciso que la causalidad requería. Mientras Pedro lucha contra el destino y pierde, Judas fluye con él, convirtiéndose en su agente. Por supuesto, no lo hace con alegría. La tradición dice que se llenó de remordimiento y se suicidó. Para Spinoza, este remordimiento también sería una pasión necesaria. Sería el sufrimiento que surge de una comprensión parcial, la conciencia de la monstruosidad de su acto desde una perspectiva humana, pero sin la serenidad filosófica de comprender su necesidad desde la perspectiva de la eternidad. Su suicidio sería la consecuencia lógica final, la autoaniquilación de un modo que ha cumplido su única y terrible función en el todo. Piénsalo de esta manera: si la historia de la pasión fuera una obra de teatro escrita por la naturaleza, los discípulos serían actores que han olvidado sus líneas, que improvisan torpemente, que no entienden la trama. Judas, en cambio, sería el actor que, con una precisión escalofriante, dice su línea en el momento exacto, la línea que desencadena el clímax, aunque esa línea lo condene para siempre ante los ojos del público. Él es el único que, funcionalmente, entiende la obra porque su acción es la que la hace avanzar hacia su inevitable conclusión. Es una forma de entendimiento terrible, inconsciente, funcional, pero es una forma de entendimiento al fin. Y antes de seguir, si sientes que tu mente se está expandiendo con estas ideas, haz una pausa. Si estás en tu celular, ese pequeño gesto de deslizar hacia arriba para hipear el video ayuda a que algoritmos complejos y misteriosos, casi tan deterministas como el universo de Spinoza, muestren este contenido a otras personas que también podrían estar buscando estas preguntas. Es un pequeño acto en la cadena causal de la difusión del conocimiento. Continuemos. Esta interpretación nos conduce de cabeza a uno de los problemas filosóficos más espinosos que el propio Spinoza tuvo que enfrentar, un problema que los académicos llaman el problema de Judas y Pedro. Es el desafío de la individualidad dentro de un sistema monista. Si todo es una única sustancia, si todos somos modos del mismo océano de la existencia llamado Dios o naturaleza, ¿cómo es posible que existan individuos con características tan radicalmente opuestas? ¿Cómo puede el mismo océano producir una ola como Pedro, definida por la lealtad, aunque imperfecta, y una ola como Judas, definida por la traición? Si en el fondo son lo mismo, ¿de dónde viene una diferencia tan fundamental en su esencia y en su comportamiento? Esta es una objeción muy poderosa. Parece de sentido común que Pedro y Judas son fundamentalmente diferentes. Uno es considerado el fundamento de la Iglesia, el otro su némesis. ¿Cómo puede una filosofía que los reduce a la misma sustancia dar cuenta de esta diferencia tan real y con consecuencias tan masivas? La respuesta de Spinoza es sutil y requiere que profundicemos en su metafísica. La clave está en su distinción entre la sustancia, los atributos y los modos. Imagina la sustancia única, Dios o la naturaleza, como una luz blanca infinita. Esta luz blanca es todo lo que hay. Pero esta luz puede ser percibida a través de diferentes prismas. Cada prisma revela una cualidad esencial de la luz. Spinoza llama a estos prismas atributos. Él dice que la sustancia tiene infinitos atributos, pero que nosotros, los seres humanos, solo podemos percibir dos: el pensamiento, todo lo que es mental, las ideas, y la extensión, todo lo que es físico, la materia.
Así que todo en el universo es, simultáneamente, una idea en el atributo del pensamiento y un cuerpo en el atributo de la extensión. Son dos caras de la misma moneda. Ahora, ¿qué pasa cuando esa luz blanca pasa a través de los prismas? Se refracta en un espectro infinito de colores. Estos colores individuales son los modos. Cada persona, cada animal, cada objeto, es un modo o una modificación particular de la sustancia única. Pedro y Judas, por lo tanto, son como dos colores diferentes en el espectro. Digamos que Pedro es un azul profundo y Judas es un rojo intenso. Ambos son manifestaciones de la misma luz blanca original. No son sustancias separadas, no están hechos de cosas diferentes. Son la misma cosa, la sustancia divina, expresándose de maneras diferentes y finitas. Pero ¿por qué la sustancia se expresa de maneras tan diferentes, incluso opuestas? Porque está en la naturaleza de lo infinito el expresarse de infinitas maneras. Una naturaleza infinita que solo produjera un tipo de ser humano, un tipo de evento, sería una naturaleza limitada, una contradicción en los términos. Para ser verdaderamente infinita, la naturaleza debe contener en sí misma la potencialidad de todo lo que puede ser concebido. Esto incluye lo que nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, llamamos bueno y malo, virtud y vicio, lealtad y traición. Estos opuestos no son fuerzas cósmicas en guerra. Son simplemente diferentes posibilidades geométricas que la sustancia expresa. La traición existe en el universo espinosista por la misma razón que existen los triángulos y los círculos. Porque es una forma posible, una configuración necesaria que debe manifestarse para que la totalidad de la existencia sea completa. Judas, entonces, es el modo a través del cual la esencia de la traición necesaria en este contexto histórico se manifiesta. Su ser individual, su esencia como modo, es precisamente esa función. No podría haber sido de otra manera, porque si él hubiera sido diferente, no habría sido Judas. Habría sido otro modo. De la misma forma, Pedro es el modo a través del cual la lealtad mezclada con miedo se expresa. No es mejor o peor que Judas desde la perspectiva de la totalidad. Es simplemente diferente. Es otra forma necesaria que la sustancia adopta. Pensemos en el cuerpo humano. El corazón y el riñón son dos órganos radicalmente diferentes con funciones opuestas. El corazón bombea sangre bajo alta presión, el riñón la filtra. Pero ambos son manifestaciones del mismo ADN, del mismo cuerpo. Ambos son absolutamente necesarios para la vida del organismo completo. ¿Podríamos decir que el corazón es bueno y el riñón es malo? No, la pregunta no tiene sentido. Son diferentes, pero igualmente necesarios. Para Spinoza, la humanidad, y de hecho todo el universo, es un organismo así. Judas y Pedro son como dos órganos diferentes, cumpliendo funciones distintas pero necesarias para que la historia, que es el desarrollo de la naturaleza en el tiempo, sea lo que es. Esta visión disuelve el problema de la individualidad al redefinirla. Tu individualidad no reside en un alma separada o en un libre albedrío que te hace único. Tu individualidad reside en tu esencia particular como un modo, tu lugar único e irrepetible en la infinita cadena de causalidad. Eres único no porque estés separado del resto, sino por la forma precisa en que estás conectado con todo lo demás. Eres una perspectiva única sobre el universo, una expresión única de su poder. Esto nos lleva a una conclusión vertiginosa. El conflicto entre Judas y Pedro no es un drama moral, sino una necesidad estructural del universo. La traición de Judas y la lealtad de Pedro son dos expresiones complementarias del poder de la naturaleza. Y en el contexto específico de la historia de Jesús, el papel de Judas, por ser el que activamente pone en marcha el desenlace necesario, demuestra una conformidad funcional con el orden de las cosas que los demás discípulos, en su confusión y miedo, no poseen. Es por esto que, en el frío y duro lenguaje de la filosofía de Spinoza, él entendió de una manera que los demás no pudieron. Entendió con sus acciones, no con su mente. Fue la pieza que encajó perfectamente en el hueco que el destino le había reservado. Y ahora, la pregunta se vuelve hacia nosotros. Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental, esta visión del mundo, ¿qué nos queda? Si la culpa es una ilusión, si el bien y el mal son relativos, si somos engranajes en una máquina cósmica, ¿qué sentido tiene todo? ¿No es esta una filosofía de la desesperación? Spinoza, sorprendentemente, diría todo lo contrario. Y es al explorar las consecuencias de estas ideas donde encontraremos,
Quizás, no la desesperación, sino una forma radical y profunda de liberación. Y te pido una última cosa. Si este viaje te ha hecho pensar, si ha abierto una grieta en tu realidad, compártelo con alguien. Envíale este video a ese amigo o amiga que sabes que disfruta de los desafíos intelectuales. Y dile, tenemos que hablar de esto. Porque estas ideas no están hechas para ser guardadas, sino para ser discutidas, para transformar nuestra manera de ver el mundo, juntos. ¿Qué es una cadena? Solemos pensar en ella como un símbolo de esclavitud, un límite a nuestra libertad. Pero, ¿y si una cadena fuera también la única garantía de conexión? ¿Y si cada eslabón, unido inextricablemente al anterior y al siguiente, no fuera una prisión, sino la definición misma de la realidad? Hemos viajado a través del universo determinista de Baruch Spinoza. Hemos visto cómo su lógica implacable redefine a Dios como la naturaleza, a Jesús como el filósofo supremo y a Judas como el instrumento necesario del destino. Pero ahora, debemos enfrentar la consecuencia más directa y personal de estas ideas. Debemos preguntarnos, si Spinoza tiene razón, ¿qué le sucede a nuestro mundo interior? ¿Qué pasa con la culpa que nos carcome, la justicia que anhelamos y los monstruos que creemos combatir? Lo que sigue es el derrumbe de un edificio de 2000 años. Si no hay libre albedrío, entonces los conceptos de pecado y culpa, tal como los conocemos, se evaporan. Se convierten en fantasmas, en errores de categoría, en una mala interpretación de la naturaleza humana. Pensemos en el peso que estas ideas han tenido en nuestra civilización. La noción del pecado original, popularizada por San Agustín, ha enseñado a generaciones que nacemos manchados, inherentemente defectuosos, inclinados hacia el mal. La culpa se convirtió no solo en una reacción a una mala acción, sino en una condición existencial. Somos criaturas culpables que necesitan redención. Esta idea ha modelado nuestra psicología, nuestra sexualidad, nuestra política. Ha sido una herramienta de control inmensamente poderosa. Spinoza, con un solo movimiento de su hacha filosófica, corta esta raíz de cuajo. Si un hombre comete un acto que llamamos pecado, no lo hace porque una esencia malvada en su interior lo haya elegido libremente. Lo hace porque la cadena de causas y efectos que constituye su ser lo ha llevado inevitablemente a ese punto. Su acto es el síntoma de una constitución particular, de la misma manera que la tos es el síntoma de una enfermedad pulmonar. ¿Acaso culpamos a un paciente por toser? ¿Lo consideramos moralmente deficiente por tener tuberculosis? No. Comprendemos que su condición es el resultado de factores biológicos que escapan a su control. Le ofrecemos tratamiento, no condenación. Esta es exactamente la postura de Spinoza hacia el pecador. El hombre dominado por la ira, la envidia o la avaricia no es malvado. Es, en el lenguaje de Spinoza, un hombre pasivo. Está siendo arrastrado por causas externas, una mala educación, un desequilibrio químico, un trauma pasado, que no comprende. Es un esclavo de sus pasiones. Su estado es digno de lástima, no de ira. Es un enfermo que necesita ser curado, no un criminal que necesita ser castigado en un sentido moral. La cura, para Spinoza, es la razón. Es ayudar a esa persona a comprender las causas de sus pasiones para que pueda, a través del conocimiento, transformarlas en acciones, en conductas que fluyen de su propia naturaleza racional en lugar de ser reacciones a estímulos externos. ¿Significa esto que debemos abrir todas las cárceles y permitir que el caos reine? ¿Es esta una excusa para el todo vale? Esta es la objeción más común y también la más superficial. Spinoza es un pensador profundamente pragmático. Por supuesto que la sociedad necesita leyes y un sistema de justicia. Pero el propósito de esa justicia cambia radicalmente. La justicia ya no es retributiva. No se trata de infligir dolor a alguien porque se lo merece, de equilibrar una balanza cósmica del bien y el mal. Ese es un pensamiento basado en la pasión de la venganza. La justicia, para Spinoza, es puramente utilitaria y correctiva. Su único fin es la seguridad y el bienestar del cuerpo social. Encarcelamos a un asesino no porque sea un monstruo malvado que deba sufrir, sino por la misma razón que ponemos en cuarentena a un paciente con una enfermedad altamente contagiosa, para proteger al resto de la comunidad de ser dañada. El castigo no tiene una justificación metafísica, sino una justificación social. Su objetivo es disuadir a otros de cometer actos similares, y si es posible, reformar al individuo, pero siempre desde la comprensión de que su acto fue necesario. Es una necesidad que choca con nuestra necesidad de seguridad.
Y en esa colisión, la sociedad tiene derecho a protegerse. Es una visión de la justicia mucho más triste, más sobria, pero también mucho más compasiva. Elimina el odio del castigo. El juez espinosista no sentiría ira hacia el criminal, sino la misma pena que un médico siente por un paciente con una enfermedad terminal. Y esta idea se expande más allá de la justicia, hasta nuestra concepción de la historia. Estamos acostumbrados a pensar en la historia como un gran drama de héroes y villanos. Hay un Abraham Lincoln y hay un John Wilkes Booth. Hay un Nelson Mandela y hay un régimen del apartheid. Glorificamos a unos y demonizamos a otros. Pero desde la perspectiva de la eternidad, subespecie a eternitatis, estos roles se desvanecen. Un héroe es simplemente un individuo cuya naturaleza y circunstancias lo llevaron a realizar actos que consideramos beneficiosos y admirables. Un villano es aquel cuyas causas lo llevaron a cometer actos destructivos y terribles. Ambos son manifestaciones igualmente necesarias de la naturaleza. Pensemos en la figura más controvertida del siglo XX, Adolf Hitler. Desde nuestra perspectiva humana, es la encarnación del mal absoluto. Sus acciones causaron un sufrimiento de una escala casi inimaginable. Pero un espinosista estricto nos obligaría a hacer un ejercicio mental profundamente incómodo. Nos pediría que viéramos a Hitler no como un demonio que surgió de la nada, sino como el producto necesario de una cadena causal. La humillación de Alemania en el Tratado de Versalles, la crisis económica de la República de Weimar, el antisemitismo latente en Europa durante siglos, sus propias patologías psicológicas. Fue una tormenta perfecta de causas históricas, económicas y personales que convergieron en este modo particular de la sustancia. Condenar sus acciones es absolutamente necesario para la supervivencia de nuestra civilidad. Odiarlo como una entidad metafísicamente malvada es, para Spinoza, una pasión inútil, un fallo en la comprensión. No se trata de perdonar, sino de entender. Y entender, en este contexto, es la tarea más difícil que se le puede pedir a un ser humano. Si no hay héroes ni villanos, si no hay culpa ni mérito, ¿qué nos queda? ¿Qué sentido tiene esforzarse por ser una buena persona? Aquí es donde Spinoza presenta su idea más revolucionaria de la libertad. La libertad no es la capacidad de elegir entre A y B. Esa es la ilusión de la piedra que vuela. La verdadera libertad, la única libertad que nos es accesible, es la libertad que nace del conocimiento. Ser libre es entender la necesidad. Es dejar de ser un esclavo pasivo de las causas que no comprendes y convertirte en un agente activo que actúa en armonía con su propia naturaleza racional. Imagina a un surfista. Un surfista novato lucha contra la ola. La ve como una fuerza externa y hostil. Intenta dominarla con su voluntad, y la ola lo revuelca y lo aplasta. No es libre. Es un juguete de una fuerza que no entiende. Ahora, piensa en un surfista maestro. Él no controla el océano. Sabe que eso es imposible, pero lo entiende. Entiende la física de la ola, su ritmo, su poder, y alinea su propio cuerpo, su propia acción, con la fuerza de la ola. No la domina, sino que baila con ella. En esa armonía, en esa comprensión activa, encuentra su libertad y una inmensa alegría. Ese surfista maestro es el sabio de Spinoza. No lucha contra el determinismo. Lo comprende tan profundamente que sus acciones se convierten en una expresión consciente de esa necesidad. La alegría que siente no es la alegría frívola de conseguir lo que quiere, sino la alegría profunda y serena de comprender la verdad. Esta, entonces, es la consecuencia final, un llamado a la transformación personal a través del conocimiento. Un llamado a dejar de ser la piedra que vuela en la ignorancia y convertirnos en el geómetra que comprende su propia trayectoria. Es un camino arduo, quizás el más arduo de todos. Requiere una honestidad intelectual brutal. Pero la recompensa, según Spinoza, es la paz mental, la serenidad y una alegría constante que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Esta idea de un Judas necesario, de un universo sin culpa, es tan potente y extraña que parece confinada a los textos de filosofía. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el fantasma del Judas de Spinoza hubiera estado acechando nuestra cultura durante siglos, apareciendo en los lugares más inesperados? Resulta que la humanidad, a través de su arte y su mitología, ha estado luchando con esta misma idea, quizás sin saberlo. Hemos estado reescribiendo la historia de Judas una y otra vez, como si intuyéramos que la versión oficial, la del monstruo codicioso, era demasiado simple, demasiado insatisfactoria.
El ejemplo más asombroso es, sin duda, el descubrimiento del Evangelio de Judas. Este texto, perdido durante casi 1700 años, fue encontrado en Egipto en la década de 1970 y solo fue traducido y publicado en 2006. Es un texto gnóstico, perteneciente a una rama del cristianismo primitivo que fue declarada herética y aniquilada por la Iglesia Ortodoxa. Y lo que revela es absolutamente impactante. En este Evangelio, Judas no es el peor de los apóstoles, sino el mejor. Es el único que realmente entiende quién es Jesús. El texto describe conversaciones secretas entre Jesús y Judas, en las que Jesús se ríe de los otros discípulos por adorar a un Dios menor y no entender la verdad. En un pasaje clave, Jesús le dice a Judas: «Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». ¿Qué significa esto? Para los gnósticos, el cuerpo físico era una prisión para la chispa divina que había en nuestro interior. La salvación consistía en liberarse de esta cárcel de carne. En esta versión, Jesús le pide a Judas, como el mayor acto de amistad y comprensión, que lo traicione ante las autoridades para que él, Jesús, pueda deshacerse de su cuerpo físico y liberar su verdadero yo espiritual. Judas, por lo tanto, no es un traidor, sino un colaborador necesario, el agente de la liberación de Jesús. Su acto es doloroso, y sabe que será maldecido por todas las generaciones, pero lo lleva a cabo por obediencia y por un entendimiento superior. La similitud con la necesidad funcional del Judas de Spinoza es, como mínimo, inquietante. Ambos, el texto gnóstico y la filosofía espinosista, elevan a Judas de villano a figura clave en el cumplimiento de un destino necesario. Pero no necesitamos ir a textos antiguos y heréticos. Miremos nuestra cultura popular más reciente. Pensemos en la ópera rock de 1970, Jesucristo Superestrella. ¿Quién es el verdadero protagonista de esa obra? No es Jesús, una figura a menudo pasiva y atormentada. Es Judas. La obra entera está contada desde su perspectiva. Y su Judas no es un ladrón. Es un intelectual, un pragmático, un revolucionario preocupado. Él ama a Jesús, pero teme que el movimiento se les haya ido de las manos. Ve cómo la gente empieza a hablar de Jesús como un Dios, como el mensaje original de ayuda a los pobres se está convirtiendo en un culto a la personalidad peligroso que inevitablemente atraerá la ira de los romanos. Su traición es un acto desesperado y trágico para intentar salvar el movimiento de su propio líder, para evitar una masacre. Canta con angustia: «Realmente no he venido aquí por mi propia voluntad. Mi mente está más nublada que nunca». Es un hombre atrapado en una cadena de eventos que no puede controlar. Un personaje profundamente espinosista. Y luego tenemos la visión del cineasta Martin Scorsese en su película de 1988, La Última Tentación de Cristo, basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Esta representación es quizás la más cercana en espíritu a la colaboración del Evangelio de Judas. Aquí, Judas es el discípulo más fuerte, el más leal, el único al que Jesús puede confiarle la tarea más terrible, la traición. Hay una escena increíblemente poderosa donde Jesús, lleno de dudas, le ruega a Judas que se quede a su lado, que le dé fuerzas. Y al final, es Jesús quien le ordena a Judas que lo entregue, porque es la única manera de cumplir su destino. Judas se resiste, llora, no quiere hacerlo, pero por amor y obediencia, lo hace. La traición se convierte en el acto supremo de amor. ¿Por qué este fascino? ¿Por qué volvemos una y otra vez a la figura de Judas, intentando redimirlo, explicarlo, entenderlo? Quizás porque Judas representa la grieta en nuestra armadura moral. Él nos obliga a enfrentar la posibilidad de que las acciones y sus consecuencias son mucho más complejas que un simple binario de bien y mal. Nos fascina porque en él vemos el potencial de que un acto, por razones que podemos incluso llegar a entender, pueda tener resultados monstruosos. En Judas, confrontamos el determinismo. Confrontamos la idea de que podríamos estar atrapados en un papel que no hemos elegido. Su historia es un espejo oscuro que nos devuelve una pregunta inquietante. ¿Estás seguro de que tienes el control? Él es el símbolo de nuestra lucha con el destino, la fe y la posibilidad de que seamos simplemente engranajes en una máquina mucho más grande. Y así, después de este largo y sinuoso viaje, llegamos al final. Hemos descendido a las profundidades de un sistema filosófico que lo cambia todo. Hemos visto cómo el universo puede ser concebido como una única sustancia, Dios o la naturaleza, donde todo está conectado en una cadena infinita de causalidad. Hemos visto cómo,
Bajo esta luz, Jesús se convierte en el sabio que comprendió esta unidad y Judas en el instrumento que, por necesidad, desencadenó el drama final. Hemos sido testigos del colapso de la culpa, el pecado y la justicia como venganza. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el veredicto final? La visión de Spinoza, en resumen, es esta. En un universo perfectamente determinado, que opera bajo leyes lógicas y eternas, Judas Iscariote no fue un traidor por una elección libre y malvada. Fue el catalizador necesario para un destino que ya estaba escrito en la estructura misma de la realidad. Su acto fue una consecuencia inevitable de la colisión entre el mensaje radical de Jesús y las pasiones de su tiempo. En este sentido, funcional y terriblemente preciso, fue el único que entendió el guión cósmico, no con su mente consciente, sino con su acción, que era una pieza indispensable del mecanismo. Él no se opuso al destino de Jesús, lo posibilitó. Esto no es solo una reinterpretación curiosa de una historia antigua. Es un desafío directo y frontal a los cimientos del pensamiento occidental. Subvierte 2 milenios de doctrina religiosa que se basa en la idea del pecado y la redención. Socava la filosofía moral tradicional que depende del libre albedrío para asignar culpa y mérito. Nos obliga a cuestionar la forma en que administramos justicia, la forma en que contamos nuestra historia y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Spinoza nos pide que abandonemos el consuelo de creer que somos los autores de nuestro destino para abrazar una verdad mucho más dura, pero para él, mucho más liberadora. Y esta es la paradoja final. Aceptar la necesidad, aceptar que no somos libres en el sentido tradicional, ¿es una forma de liberación? Para Spinoza, es la única forma. La verdadera esclavitud es ser arrastrado por pasiones y causas que no comprendemos. La verdadera libertad es la serenidad que proviene de la comprensión racional de nuestro lugar en el todo. Es dejar de luchar contra las olas y aprender a surfear. Es encontrar alegría no en la ilusión de control, sino en la contemplación de un orden perfecto y necesario, un orden que es Dios. Es una paz fría, quizás una paz de geómetra, pero una paz profunda y duradera. Y ahora, la pregunta que ha estado flotando a lo largo de todo este viaje, regresa a ti. ¿Qué cambia esta idea para ti? ¿Quién es Judas ahora en tu mente? ¿Un monstruo? ¿Una víctima? ¿Un títere? ¿O la pieza más crucial del rompecabezas? La respuesta de Spinoza es clara, lógica, implacable. La nuestra, la que sentimos en nuestras entrañas, quizás nunca lo sea. Gracias por acompañarme en esta exploración. Ha sido un viaje exigente, lo sé. Si estas ideas han resonado contigo, si han encendido una chispa de curiosidad o de disconformidad, compártelas. Envía este video a alguien que sepas que no le teme a las preguntas difíciles. Porque la verdadera realidad no se aprende en solitario, se construye en la conversación. Antes de irte, déjame saber una última vez en los comentarios desde dónde y cuándo nos has acompañado en esta parte final del viaje. Me recuerda que, aunque estemos separados por la geografía, estamos conectados por estas grandes preguntas. Al final, la filosofía de Spinoza nos deja con una última elección, o quizás la ilusión de una. Somos la consecuencia de una historia ya escrita, o podemos, al entenderla, convertirnos en la causa de nuestra propia paz. La pregunta queda abierta.